Arratsaldeon eta ongietorriak. Ordizientzia zikloa gaur hasiko da, 3 hitzaldiz osatua izango dezuen, eta baita ere erakusketa bat izango dezue bertan. Lehenengo hitzaldia bertan daukagu Javier Armentia, gero aurkeztuko dizuet, eta datorren ostiralean bertan izango dugu baita ere Oskar Gomez, eta beak aurkeztuko digu ze kimika dagoen pinturan atzean. Margolariek kuadroak eta egiteko erabiltzen dituzten olioak eta ze kimika dagoen horren atzean. Eta bukatzeko zikloa izango dugu González Olivencia bertan, honek arkeologa da, beste gauza askoren artean, aurkitu ditu aztarna zarrenak, buru ezurren aztarna zarrena, neandertalenak, eta pixka bat horren inguruan. Izan ere, horietako askoia aurkituta zeuden. Oain berriak aurkitu dituzte gutxi batzuk kobazuloetan, baina beste asko zeuden ezagutu gabe museotan. Eta orduan Bizkaiko Museo Arkeologikoan eta aurkitu dituzte horrelakoak. Eta gero izango dezue urriak 20tik aurrera, hemen bertan plazan, Nikolas Lekuona plazan, izango dezue erakusketa bat 24 emakume zientziaren ingurukoak. Hori egun batzutan bertan izango dezue kalean. Orduan, gonbidatuta zaudete ekintza guztitara. Eta orain, Javier aurkeztuko dut. Ez dut uste aurkezpen handiri beharko doni Javierrek, baina, itxurak ingo ditut, bale? Javier es de Vitoria, científico y divulgador de la ciencia, de formación astrofísica, investigador y profesor en la Universidad Complutense durante, ¿cuántos? 4 o 6 años, ¿sí? Y ha dirigido el planetario desde el 90, el planetario de Pamplona, desde el 90 hasta el 2024, en la que ya se nos ha retirado, ¿verdad?, de la actividad diaria. Ha sido también presidente de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y colaborador habitual de muchísimos medios de comunicación que todos lo habéis escuchado, en redes sociales, en prensa, etc. Es profesor de varios másteres y títulos de posgrado en comunicación y cultura científica, tanto en la UPV como en la Universidad de Pamplona y en la Universidad Pompeu Fabra. Colabora en proyectos como la plataforma de divulgación Naucas, que me imagino que sonará, y desde 2012 organiza en Pamplona Ciencia en el Bar. Con Joaquín, me imagino, ¿verdad? Sí, los dos. Sí, también Nacho, eso es. Y es vicepresidente de la Asociación Prisma para la Diversidad Afectivo, Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y luego ya viene el currículum personal, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una relación porque Lemniscata colabora en las jornadas de astrofísica de Lerín, en Navarra. Todos los años acudimos a hacer alguna historia allí, lo que nos digan. Y Javier es allí el coordinador, director con Teresa, ¿verdad? Dirigiendo con Teresa y Gustavo. Eso es. Y os va a hablar de los eclipses y yo os digo también que este año, el año que viene, uno de los lugares bonitos para ver el eclipse va a ser Lerín, porque va a estar todo organizado para eso. Entonces ya, desde aquí os invito, ¿de acuerdo? Y ahora le invito a Javier a que ya empiece y me diga que dame el micrófono y déjame en paz, ¿no? No, te sigue. Muy bien. Bueno, pues cuando quieras. Mi esker. Muchas gracias, José Luis. Gracias a Lemniscata por darme la oportunidad de... Yo espero que os gusten los eclipses, porque si no, no sé qué hacéis aquí. Y espero que al salir no os gusten menos. Si estamos a la par, si os gustan un poco más, pues perfecto. Pero cuando me propusieron participar un poquito en Ordiciencia, dije, yo creo que hay que empezar a hablar del eclipse, ¿no? Porque vamos a tener unos cuantos eclipses por aquí cerca, en la península ibérica, y los eclipses son preciosos. Con lo cual voy a hacer una primera pregunta. ¿Alguien ha visto un eclipse total de los de Sol? Por aquí hay alguien que levanta... Pues no sabéis lo que es. Lo digo en serio. Nadie. O sea, yo voy a poner alguna foto. Esta foto que está aquí de fondo, que es de un eclipse solar en el año 91, creo, es horrible. En comparación con lo que supuso ver ese eclipse, en Maracaibo, por ejemplo,
electrizado, de verdad, sin palabras. O al revés, bueno, yo me dedico, cuando en los eclipses yo me pongo a jurar todo el rato. ¡Hostia, qué bonito! Hostia, joder. Es horrible. Mi madre me echa luego las broncas. Porque estas cosas suelen quedar grabadas por ahí, ¿no? Y entonces luego te avergüenzas. Dices, podía haberme quedado callado, ¿no? Pero no, es que nos llama algo, es tan poderoso. Por eso he dicho, hoy vamos a hablar de una de eclipses. A ver si os cuento algunas de las muchas cosas que a lo largo de la historia también nos han ido maravillando y nos ha hecho que siga siendo algo increíble. Y es que pensad que se haga de noche en pleno día no es normal. Primero, información de la que, como si fuera una clase. ¿Todos sabéis lo que es un eclipse? Sí. Bueno, así en plan, digamos, erudito, ¿no? Eclipse es una palabra que viene, un verbo que viene del griego y que se refiere a desaparecer, ocultar, esconderse, ¿no? Lo cual entendemos muy bien, ¿no? Porque hay dos tipos principales de eclipse que podemos ver desde la Tierra. Uno son los eclipses de sol, cuando la luna se pone por delante del sol. Por eso el sol está eclipsado. Si está totalmente eclipsado, desaparece y se hace de noche, porque al no llegar la luz del sol, la atmósfera no se ilumina, no difunde toda esa luz y nos da el color del cielo azul, y entonces tenemos la oscuridad. Se ven las estrellas. Una de las cosas que os tenéis que dar cuenta es que durante el minuto y algo que va a durar este eclipse en 2026, o en los varios minutos, hasta 6 minutos que va a durar el eclipse de 2027, se ven las estrellas. Tú sabes que está ahí el sol, porque además hay un brillo de una parte del sol que es muy tenue, pero la luz disminuye más de 1 millón de veces y se pueden ver las estrellas como si estuviéramos de noche. De hecho, la sensación es tan extraña que parece que toda la naturaleza se para. Incluso los animales, que no saben posiblemente mucho de astronomía, igual al nivel de un presentador de televisión, digamos, muy poquito. Realmente se paran también. Muchas aves deciden que se van a dormir porque de noche lo que hacen es meterse a dormir o buscar un retiro. Otras salen, aves nocturnas, murciélagos y tal, se ponen a volar todo contentos, diciendo, ¡uy, qué bien! Lo que pasa es que luego les pasa que al cabo de unos minutos, cuando acaba esa noche improvisada, esa noche sin crepúsculo además, porque no ha habido esa luz del sol poniéndose por el horizonte, de repente se vuelven, ¿no? Y dicen, ¿qué ha pasado? Había un cuento muy divertido de Woody Allen en que un vampiro que no sabía de astronomía se le ocurre salir a morder por ahí a gente al pueblo justo en un eclipse total. Y no os digo cómo acaba, pero os podéis imaginar. La geometría, de los eclipses, pues también nos la han pintado todo el mundo, ¿no? Eclipse de sol. Tiene que estar el sol, que está allí a 150 millones de kilómetros de nosotros, y la luna, que está a 384.000, es decir, 400 veces más cerca, pero la luna es 400 veces más pequeña que el sol. Esto nos viene bien, porque así la luna puede tapar al sol. Si la luna fuera mucho más grande, taparía tantas veces al sol al cabo del año que nos parecería una mierda. ¿Quién quiere? Tendríamos eclipses todos los meses. Pero si fuera más pequeña, como pasará dentro de unos 1.000 millones de años, cuando la Tierra se vaya alejando de la Luna, pues la Luna no será capaz de hacer un eclipse total y se perderán estas cosas. Con lo cual, si pensáis vivir mucho, aprovechar estos primeros millones de años para ver eclipses. Los eclipses de luna, que también suceden, pasan, sin embargo, cuando la luna está... Bueno, pregunta, ¿en qué fase estará la luna en los eclipses de sol? Porque a veces yo he visto algún titular de prensa diciendo, este eclipse de sol coincide con la luna nueva. Y claro que si no, no habría eclipse. Fijaros que la luna está justo del lado del sol, con lo cual el lado iluminado, el lado que tenemos hacia nosotros de la luna, no está iluminado, es luna nueva. De esto quedaros porque ya con esto sabéis más que el 98% de la población, que esta pregunta no la pasarían en el pasapalabra. Bien, los otros eclipses se producen a medio mes después, cuando la luna está del otro lado. ¿En qué fase está la luna cuando está de cara al sol? Con perdón. En luna llena.
Bueno, pues los eclipses de luna suceden en las lunas llenas, como el que tuvimos hace unas semanas, ¿no? Y de repente, en vez de salir la luna llena, pues vimos una luna rojiza que estaba eclipsada, porque la luna se mete en la sombra de la Tierra. Como la Tierra es más grande, desde el punto de vista de la luna, toda la luna se sumerge en la sombra de la Tierra. Esto es ya una cosa importante. Siempre que hay un eclipse total de luna, cuando la luna está pasando por la sombra, cualquiera que mire a la luna la verá ocultándose, la verá sin luz. Sin embargo, la luna, cuando se pone delante del sol, en los eclipses de sol, no es capaz de tapar, de dar sombra a toda la Tierra, con lo cual los eclipses de sol solo se ven en una cierta zona, que es la zona de visibilidad de la luna, del eclipse. Y esto es lo que hace que los eclipses de sol no se vean desde cualquier sitio, mientras que con que puedas ver la luna, el eclipse de luna lo ves. Pero ya iremos viendo alguna de esas cosillas. Los eclipses de luna, esto es una esto es una imagen de Fred Spenak, un astrofotógrafo de los más importantes, es una sobreexposición de cómo estaba la luna en cada momento, ¿no? La luna es luna llena, como veis, y al meterse en la sombra de la Tierra hay una parte que deja de estar iluminada. No es la misma forma de la luna cuando está cambiando de fase, porque esa la vemos siempre como Cs o Ds, ¿no? Pero muy marcadas, de un lado a otro, mientras que esta veis que lo que le está cortando es diferente. Cuando al cabo de un rato la luna se sumerge por completo en la sombra, tendría que estar sin luz, porque al ponerse delante de la Tierra no hay luz. Pero, y esto es lo bonito de los eclipses de luna, la Tierra, aunque está quitándole la luz del sol, difunde parte de esa luz solar en nuestra atmósfera. Todos habéis visto los atardeceres o amaneceres de colores naranja, rosa, rojizos, ¿no? Entonces esa luz roja que pasa a través de la Tierra le llega a la luna. Ahora se ha puesto de moda decir es la luna de sangre, porque sangre en un titular de prensa da más clics, o sea, sencillamente eso. Antes se decía la luna cobriza, que a mí me gusta mucho más porque es como muy lorquiano, ¿no? La luna de cobre, ¿no? Suena como a un verso de García Lorca. Y además tiene un color más bien de ese tipo. Es luz de la Tierra, es luz del Sol filtrada, tamizada por la Tierra. Ha difundido la atmósfera terrestre la luz principalmente de longitudes de onda corta, la luz azul, y eso hace que lo que le llega a la luna es rojizo. Por eso la vemos. Si os fijáis, incluso durante un eclipse de luna se puede ver que no toda la luna está igualmente iluminada. La parte más central de la luna, donde llega menos luz difusa, difundida desde la atmósfera terrestre, está un poquito más oscura, con lo cual todo ello nos indica así. Una cosa que podemos ver además en los eclipses de luna es que si bueno, primero, ojo, en los diagramas estos solemos pintar siempre una Tierra gorda, una luna gorda y así. Pero si alguien sacara la foto desde lejos de cómo es la Tierra y la luna, fijaros que la Tierra, que es más grande que la luna, está a 384.000 kilómetros, a un segundo y con tres, algo más de un segundo luz. Está muy lejos, ¿no? O sea que fijaros que apunta bien, la sombra de la Tierra es capaz de tapar a la luna. Decía que si pusiéramos todas las fotos, o sea, si centráramos esa sucesión de fotos en la sombra de la Tierra, la Tierra, al ser el Sol, al ser un objeto que tiene 1,5 millones de kilómetros de diámetro, y la Tierra tiene sus casi 13.000 kilómetros de diámetro, además de hacer sombra, hace como las esquinas cuando le da una farola, que hace una zona de sombra donde no llega la luz y otra donde llega menos luz, llega parte de la luz. Es lo que se llama la penumbra, ¿no? Bueno, pues la sombra y la umbra y la penumbra de la Tierra, lo que hace la Luna es transitar desde el P1 hasta el P2 por esa zona de sombra. Esto es un eclipse total de luna, ¿no? Y por eso va cambiando un poco de forma y de color, ¿no? Desde el momento... El eclipse penumbral no se ve a simple vista, no lo notamos apenas. Si te fijas, puede ser que brilla en efecto... Fijaros que en U1 la luna está menos brillante que en P1, porque le llega menos luz, no le llega la luz de todo el Sol, sino solo de una parte. Pero apenas se nota, porque no te das cuenta mucho. Lo que sí se nota es cuando está entrando entre U1 y U2, le va a ir cortando esos trozos. Y precisamente la forma en que le va cortando al disco de la Luna
la luz de la luna, que era esa forma, marca precisamente la forma de la sombra de la Tierra. Lo siento, terraplanistas. La Tierra da una sombra que es circular. También puede pasar que la Tierra sea plana y está justo de canto, ¿no? O sea, pero bueno, que es más complicado. Los eclipses de sol, por otro lado, hemos visto más fotos de ellos también. Esto sería una secuencia. En este caso, lo que hemos movido ha sido al sol, que se va moviendo. Es la Tierra la que está rotando, evidentemente, ¿no? Lo siento, terraplanistas, la Tierra se mueve, ¿no? O geocentristas, lo siento, la Tierra se mueve. Pero bueno, conforme va pasando, vemos que la Luna, al estar delante, le va comiendo un trozo de disco solar y por eso viene esa forma de crecientes y de menguantes que tiene el Sol, que lo que nos está mostrando es precisamente el diámetro de la Luna. Esto es muy bonito porque tenemos aquí una comprobación de eso que os decía. La Luna, que está más cerca, tiene un tamaño aparente en el cielo similar al del Sol. Cuando se produce el eclipse total, en los casos que se produce el eclipse total, la luz del disco solar, de la fotosfera, que es la zona de la región en la atmósfera de nuestra estrella que produce la luz, que es una región de gas donde principalmente hay hidrógeno y está a unos 6.000 y pico grados de temperatura y emite esa luz amarilla que es a la que estamos acostumbrados, la luz blanca le llamamos, ¿no? Es la luz que nos ilumina todos los días. Pues esa luz desaparece y nos queda el brillo de las partes externas del Sol mucho más tenues, millones de veces más tenues que la atmósfera del Sol y millones de grados de temperatura, mucho más calientes, que emiten una luz que siempre todo el mundo intentas calificar y cuando lo estás viendo es como un velo, como una especie de cosa mágica, ¿no? Tiene mucho encanto. Así es la luz de la cromosfera y de la corona, de las partes externas de nuestro Sol. Es gas muy caliente, muy característico y que solo se puede ver si tapamos por completo la otra luz, porque como es millones de veces más, ninguna cámara es capaz de tener tanto rango de exposición que permita ver las dos cosas a la vez. Bueno, la experiencia de los eclipses de sol, además, cuando la luna empieza a tapar, todavía se ve un poquito de luz del sol. Esto es lo que le llaman el anillo de diamantes. Es muy bueno. Los nombres les ponéis como muy así, ¿no? Esto es todavía esa franja donde está el anillo, donde está el diamante engarzado, pues todavía emite luz, ¿no? Y en un momento pasa y donde había un anillo engarzado, pues empezamos a ver unos brillitos. La foto no la veis bien, no solo porque esté proyectada, porque es un PDF y todas estas cosas, es que no se ve bien nunca, o sea, no es tan bonito como verlo. Cuando esto lo ves en directo dices, me cago en la mar, qué bonito, o todavía peor. Pero les llaman las perlas de Bailey, por un astrónomo que se apellidaba así. Y esto es porque el disco de la Luna no es redondo del todo, como el del Sol, que es bastante redondo, porque es una bola enorme y la gravedad que tiene y todo eso lo hace bastante redondo. En la Luna hay montañas, cráteres, y entonces el relieve lunar hace que por unas partes llegue un poquito reflejada la luz del Sol y en otras no. Y entonces tenemos aquí esa especie de brillos. Es más, si uno se fija puede ver destellos de color rosa, naranja, debido a diferentes luces que van llegando por ahí de las partes externas de la cromosfera, que se llaman cromosfera, cromocolor, precisamente porque tiene ese color rosado o una cosa así. Y luego ya cuando se mete del todo el Sol detrás de la Luna, lo que tenemos es esa luz mucho más tenue, pero que se puede ver a simple vista. El eclipse total se puede ver a simple vista. Es seguro observarlo sin gafas. Es más, si tienes puesto algún sistema para filtrar la luz del Sol, lo que tienes que hacer durante el eclipse total es quitarte el filtro, porque si no, no vas a ver nada. En las concentraciones que se hacen para ver eclipses se suele encargar a una persona que con un megáfono diga es seguro quitarse las gafas, porque si no hay gente que se queda y dice no veo nada. Esto os pasará, reíros, pero os pasará. Y luego tiene que haber esa misma persona u otra que diga ojo, ponerse las gafas que viene el Sol, porque cuando el Sol acaba de transitar se deja de ver la corona. La corona no es siempre igual.
Esto también es una de las cosas mágicas. Cada eclipse es distinto. La corona es gas que está escapando, gas a gran temperatura, que está escapando del Sol debido a todos los fenómenos magnéticos y que hay ahí, de cómo el Sol se calienta y es llevado por los campos magnéticos. Entonces, a veces cuando el Sol está activo, y esto va a ser lo que va a pasar en el 26 y todavía en el 27 y algo menos en el 28, el gas puede tener como corrientes más o menos densas. A veces se pueden ver fulguraciones o diversas estructuras que existen sobre la superficie del Sol, sobre todo aquellas que están en el borde. Creo que tengo alguna foto, no se ve mucho, pero fijaros ahí a la derecha, se ve una especie de puente. Eso es un gas muy, muy caliente, a millones de grados, que está saliendo sobre el Sol. Esa estructura, ese arco, es unas 5 veces más grande que la Tierra en altura. O sea, imaginaros que son enormes. Y fijaros aquí que hay como plumas que salen y otras que no. Todo eso se debe a que el Sol, aunque siempre lo veamos igual, no es nunca igual. Es un Sol que está activo, que está cambiando. Por eso ver los eclipses es un espectáculo asegurado. Nadie sabe exactamente, aunque se predice por modelos de ordenador, en los últimos años hemos sido capaces de sacar un poco un modelo de cómo va a ser la foto de este eclipse, pero esto solo se puede hacer bien unos 2 días o menos antes del eclipse, porque no somos capaces de predecir cómo va a estar el Sol. Os decía que algunas de estas imágenes correspondían al último eclipse total de Sol que hubo, que fue el 8 de abril del año pasado, y que pasó desde el Pacífico, recorrió toda la parte norte de México, que además allí fue el centro del eclipse, fue el que se veía a mediodía, y luego durante el resto del mediodía y de la tarde fue recorriendo toda una parte de Estados Unidos y Canadá hasta perderse ya en el norte del Atlántico. La gente que estaba en la parte norte de Estados Unidos, y los de Canadá un poco menos porque tuvieron suerte, se quedaron sin eclipses porque todo esto evidentemente depende de que no estén las nubes por delante. Ahí sí que las nubes nos eclipsan los eclipses y entonces no podemos verlas. Estos son algunas imágenes de ese eclipse desde México, en Hermosillo. Fijaros ese momento en el que lo que veis en oscuro es la luna. No es que el Sol tenga fases, el Sol está dando luz y entonces está ahí la luna. Cuando llegó desde Mazatlán, por ejemplo, que retransmitieron de la NASA lo hizo, pero también la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, transmitieron, esto es eso que llamábamos el anillo de diamantes, ¿no? Hay una foto muy bonita que justo uno acertó a que le pasó un avión por delante. El avión está mucho más cerca que la Luna, pero es más grande. Entonces está no más grande que la Luna, no más grande en la foto. Fijaros que se ve muy bien esta de gafas. Esto era desde Bloomington. En los últimos años, como tenemos además estaciones espaciales y cosas por ahí volando por encima de la Tierra en órbita, una vez más que nos muestran que la Tierra sí es redonda. Lo siento por los terraplanistas. En mis conferencias sufren mucho los terraplanistas. Esta es una foto que se hizo precisamente el 8 de abril del año pasado desde la Estación Espacial Internacional y veis la sombra de la Luna. Veis que la Tierra es mucho más grande que la Luna, que la sombra de la Luna. De hecho, esa sombra lo bonito es que va pasando y entonces va recorriendo la Tierra en esa zona que era como aparecía en ese mapa, ¿no? El último eclipse de este año, el 29 de marzo, que nosotros organizamos para observarlo desde Lerín, pero se vio desde muchos otros sitios, pues no era más que un eclipse parcial. Porque a veces el Sol no se mete del todo detrás de la Luna, sino que la Luna a veces está un poco por encima o un poco por debajo de donde está el Sol y entonces le muerde solo un poquito. Esto es una foto que vi en la prensa de uno de los cucuruchos esos de Gaudí, de la Sagrada Familia. A veces decía, la Luna no pasa exactamente por delante del Sol y entonces es un eclipse parcial, no llega a ser total, no llega a hacerse de noche. Pero hay otras veces en que la Luna está un poquito más lejos de la Tierra y no llega a tapar por completo al Sol. Fijaros aquí en este eclipse que es el de 2019, de diciembre de 2019, durante unos minutos la Luna va pasando por delante del Sol pero no la tapa de noche, de todo. No se hace de noche del todo, no se ven las estrellas, pero queda en el cielo un anillo.
y es muy bonito de ver. El primer eclipse que vi yo fue un eclipse precisamente anular en el año 84. Y fue precioso porque, aunque no se hacía de noche, muchos de los fenómenos que pasan, sobre todo cómo afectan a la conducta humana, nos pasaron. También las aves se volvieron un poco locas, la temperatura bajó porque la luz del sol disminuye muchísimo y entonces la temperatura baja un poquito. Había una sensación de frío, aunque estábamos ahí a mitad de la tarde, ¿no? Esto pasa porque la Luna, esto es una visión exagerada, la Luna, que da vueltas alrededor de la Tierra, a veces está cerca, llega a estar hasta unos 360.000 kilómetros, u otras veces se aleja algo más de 405.000 kilómetros, ¿no? Y eso quiere decir que unas veces se ve más pequeña y otras veces se ve más grande. Últimamente se ha puesto de moda decir, sabéis que la luna llena fue hace 3 días, o sea, este fin de semana, ¿no? Y ya era una superluna. ¿Habéis oído hablar de las superlunas? No existen, es mentira. No son super nada. Es decir, tú imagínate que van los de Pizza Hut y te dicen que te van a dar la super pizza, ¿no? Y en vez de medir 30 centímetros, mide 31. Dices, vaya super pizza, macho, lo que estáis haciendo es un robo. Bueno, pues la superluna es un robo porque nuestro ojo no puede comparar la luna en el perigeo con la luna. Nuestro ojo no tiene memoria y puede sacar una foto, pero no lo vemos a simple vista, ¿no? En cualquier caso, cuando la luna nueva sucede en el perigeo, la luna va a ser más grande y entonces el eclipse, si es total, durará más tiempo, mientras que la luna en el apogeo, que es el momento más lejano a la Tierra, no va a ser capaz de tapar por completo al Sol y tendríamos de tener un eclipse anular. Estos son los diferentes tipos de eclipse que tenemos. Pero sale una pregunta. Digo, vosotros sabéis que cada 29 días y medio, cada mes, la luna pasa por la fase de luna llena y luego 15 días después, más o menos, es luna nueva. La pregunta sería, ¿por qué no hay eclipses todos los meses? No, ¿por qué no hay cada mes un eclipse de sol en la luna nueva y un eclipse de luna en la luna llena? Pues porque resulta que la órbita de la Luna, con respecto a la órbita que hacemos en torno al Sol, está inclinada 5 grados. ¿No? El plano en el que nos movemos, el plano de la eclíptica, es el que hace la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol cada año. Y entonces la Luna a veces está, cuando está en luna nueva o llena, está o bien por encima o por debajo de la eclíptica. Como la luna o el sol ocupan vistos desde la Tierra medio grado, 5 grados da para mucho. Es decir, a veces está muy lejos y entonces, aunque esté la luna nueva ahí, no la ves porque no le da luz del sol, pero además no tapa el sol y eso. ¿Cómo podemos calcular? Claro, esto lo sabemos ahora, pero ¿cómo podríamos calcular los eclipses? ¿Cómo podemos saber cuándo la luna va a estar cerca el plano de la luna va a estar cerca del plano de la eclíptica, lo que se llama en el nodo, ¿no? Que es cuando la luna está justo en el mismo plano que está el sol. Pues esto ha sido una historia que ha ido cambiando muchísimo y que al principio no se sabía. Por eso, durante mucho tiempo, a pesar de que se observaban los eclipses y se registraban, y esto lo sabemos que han hecho todas las culturas, había la sensación de que los eclipses sucedían sin un orden preciso. Sin saber por qué. No es raro, como pasa con muchos otros fenómenos imprevisibles o impredecibles, que se pensara que eran síntoma de algo que estaba pasando en los cielos. De ahí viene que en muchas culturas pues, se dijera que eran un dragón o una serpiente que se comía al sol o a la luna o este tipo de cosas, ¿no? Era todo cosa de planos, ya veis que prosaicos somos los científicos. Lo cierto es que si alguien se pusiera a poner, esto es un calendario por así, desde el año 2000 arriba, ¿no? De arriba abajo va del 2000 al 2030 y de izquierda a derecha son los meses. Bueno, si uno va apuntando cuando hay eclipses de luna y de sol, veis que aparece en esa especie de calendario, aparece una regularidad. Esto no es que lo hayamos descubierto en el año 2000, ¿no? Esto se empezó a descubrir hace unos 2.700 años, ¿no? Fue la primera vez que se empezó a pensar que podía haber unos ciclos
de eclipses. Además, cada cierto tiempo se repetían eclipses que eran parecidos, eran iguales, o otras veces que se repetían y se veían desde la misma zona de la Tierra. Y todo esto pues empezó a la gente a pensar. Ahora podemos decirlo, como conocemos mucho mejor las órbitas de todo esto, que esto depende de varios movimientos. Tenemos el movimiento de la Tierra en torno al Sol, la revolución anual, que sabemos cuánto dura, lo medimos, es nuestro año, y sabemos que es 365 días con un poco menos de 25 centésimas, ¿no? Un cuarto. Sabemos también el ciclo sinódico de la Luna, la lunación, que dura 29 días y medio. Podemos fijarnos también cuándo el nodo de estas órbitas se junta o no. Y eso saca un poco el año del eclipse, que son unos 170 días por 2, ¿no? Hay 2 veces, 2 estaciones del eclipse. No os voy a liar porque las cuentas y todo está escrito en los libros, ¿eh? O sea que, por cierto, que ha sacado el Instituto Geográfico Nacional un libro que se llama Eclipses, y todo, aquí lo cuentan todo fenomenal y algunos de estos gráficos están ahí, ¿no? Por eso cada 173,3 días se repite una cierta así. Esto lo sabemos ahora y lo contamos y lo ponemos con número, pero ya los antiguos de Sumeria, en China, posiblemente las culturas mesoamericanas, lo habían visto y lo empezaron a contar y se empezó a poder predecir más o menos cómo podían ser los eclipses o cuándo se podían dar. Pero no a todos les salió igual de bien. Y vamos a ver un poco eso. Bueno, cuando echas la cuenta de todo esto, esta es la parte de Europa, puesto en 2 mapas. Estos son los eclipses anulares y totales, en verde anulares y en rojo totales, que tenemos en Europa a lo largo del siglo XXI. Fijaros que no hay muchos que se vean desde esta zona del mundo, en los que pasen por Europa, ¿eh? Y hemos cogido un trozo de tierra hermoso. Aunque sabemos que hay un mínimo de 4 y un máximo de 7 eclipses cada año, eclipses de sol totales o anulares hay muy poquitos. No muy poquitos, hay menos. De hecho, en el siglo XXI hay 273 eclipses de sol, pero totales son 68, son menos de 70, y anulares 72. O sea que fijaros, que te pilla además sobre un cierto sitio es raro. Por eso estos años que vamos a vivir ahora, del 26 al 28, son tan especiales, porque sobre nuestro territorio, en la península ibérica, no va a haber 1, sino 3 eclipses seguidos en 3 años diferentes. Y esto es una circunstancia excepcional que hace que nos estemos enamorando y que yo esté contando aquí. Pero como os decía, desde la antigüedad los eclipses fueron vistos. Este es un dibujo de esos del siglo XIX, donde dice que esto es Perú, y están ahí los peruanos, que se acaba el mundo, que se acaba el mundo. Tocaban las panderetas y estas cosas, ¿no? Seguro, bueno, alguno recordará, habrá visto los tebeos de Tintín, ¿no? Y en el Imperio del Sol, Tintín están ahí, que los van a quemar, y entonces Tintín se acuerda de que iba a haber un eclipse de sol y les dice, voy a invocar al sol para que paren este desgracia. Y los peruanos, como eran tontos, porque esta es una cosa básica de los europeos pensando en gente de otras civilizaciones, pues él predice que va a ser el eclipse y todos contentos. Los incas se quedan asustados de qué pasa y esas cosas. Esto es improbable porque sabemos que en el Imperio Inca conocían la predicción un poquito de los eclipses. Pero bueno, hay un cuento de Augusto Monterroso muy bonito sobre mayas comiéndose a un cura que les había intentado hacer lo mismo. Esto es una cosa no porque fuera cura, sino porque era Augusto Monterroso, que era un escritor hispanoamericano. Decía que estas cosas pues las vemos así en un cómic o en un cuento, ¿no? Pero dicen que pasó. Yo no me lo creo, porque quien lo cuenta fue Hernando Colón, que era el hijo de Colón, ¿no? En el tercer viaje, Colón quedó varado en el norte de la isla de Jamaica. Y entonces los taínos de los pueblos de allí les daban comida hasta que se empezaron a hartar, ¿no? Ellos estaban esperando que llegara otro barco desde la Española, desde la Dominicana, y les llevaran unos repuestos para poder arreglar el barco, pero no llegaban, y mientras tanto pues estos iban y les pedían comida a las poblaciones locales hasta que se hartaron y les dejaron de dar comida. Entonces Colón, lo cuenta su hijo Hernando en la crónica del tercer viaje, se acordó
de que el 29 de febrero del 1504 iba a haber un eclipse de luna. Y entonces dicen que Colón llamó a los jefes de esas tribus y les dijo: si no nos dais comida, voy a hacer que desaparezca la luna. Y claro, desapareció la luna porque Colón era navegante, astrónomo y tenía los conocimientos adecuados. Y se dice que la gente de allí se quedó tan aterrorizada que a partir de él les dieron comida, bebida, no sé, le regalaron a los niños, yo qué sé, un poco de todo. No es muy creíble esta historia que la compuso su hijo en la memoria del viaje, principalmente para evitarle la cárcel a su padre, que se había llevado todo el dinero. Bueno, no os contaré porque estas cosas ya pasaban en el siglo XVI. Lo cierto es que en esa época, incluso antes, esto es un fragmento del Código de Dresde, del Códice de Dresde, uno de los pocos códices que tenemos todavía con los jeroglíficos o los hieroglifos de la cultura maya, que escribían y que además tenían un conocimiento astronómico que en general superaba al de Europa, unos 5 siglos. Sabían cosas como la duración del año o las fases y los movimientos de Venus, pues 5 siglos antes de que nadie se lo encontrara en Europa. Ellos, en este códice aparece ese dibujo, son los hieroglifos o los dibujos que corresponden al sol blanco y a la luna negra, ¿no? Que están ahí los dos juntos, fijaros, y abajo hay una especie, en el centro hay una especie de serpiente, un Quetzalcóatl, que está ahí comiéndose, ¿no? Ellos, la expresión de eclipse era comer el sol. Bueno, era su interpretación mítica. Pero en estas páginas, hay varias páginas del códice que están dedicadas a la astronomía, sabemos que y esto está datado entre 1200 y 1250, tenían un perfecto conocimiento, y posiblemente era copia de códices anteriores. Tenían un perfecto conocimiento de la predicción de los eclipses ya en esa época. Se atribuye, sin embargo, la ciencia de los eclipses, pues, bueno, por un lado, la medición del tamaño de la luna a partir de los eclipses de luna se le da el crédito a Aristarco, que en su tratado de astronomía, que lo tenemos por copias del siglo X, pero ya 3 siglos antes de nuestra era había calculado. Y el registro más antiguo del que tenemos noticia sobre un eclipse está en la gran crónica que se atribuye a Confucio, que habla de toda la antigüedad del imperio chino, ¿no? Digo que el primer eclipse además habla de muertos, porque ya en esa época había familias, era una casta sacerdotal que interpretaba el cielo para ver qué designios tenía el emperador. Entonces se conoce que los 2 encargados de mirar el cielo esos días, que eran un tal Ho y un tal Hi, se dedicaron a beber y se les olvidó que el dragón se iba a comer al sol. Y entonces no tocaron, porque lo que se hacía allí, dicen, era tocar los tambores para asustar al dragón y que todo volviera a su ser, es decir, que el sol volviera a lucir, ¿no? Bueno, pues no les pasó y entonces fueron ahorcados, con lo cual esto es una responsabilidad social que tenemos los astrónomos. Por eso os estoy contando esto, porque si no os avisamos de que va a haber un eclipse, luego igual nos queréis ahorcar. Si se nubla, no. En cualquier caso, sí sabemos, esto también es un poco mítico, en una de estas guerras que había en Grecia, Tales de Mileto predijo que iba a haber un eclipse. Esto asustó tanto a la gente que la guerra se paró, con lo cual, si los eclipses sirven para la paz, yo espero que en Gaza llegue un poco antes que el eclipse, pero bueno, ojalá que los eclipses sirvieran para parar las guerras también. Esto fue, se dice, fijaros, en el siglo VI antes de nuestra era, o sea que estamos hablando de 26 siglos, ¿no?, atrás, ¿no? Es bastante. Es cierto que luego, pues ya digo que mirando esas regularidades, estudiando los ciclos, se empezaron a hacer cosas. Por ejemplo, esto es en el libro del César de la astronomía, que es de Pedro Apiano. Esto es ya mediados del siglo XVI. Este es un dibujo de un sistema que se podía mover un poquito y permitía calcular cuándo se iba a producir el próximo eclipse de sol o de luna.
Es decir, había ya pequeñas calculadoras de los eclipses, incluso antes de conocer con precisión o conocer, por ejemplo, la física, cómo se mueve, o sea, la ley de la gravedad, las leyes de Kepler salen casi un siglo, bueno, las leyes de Kepler salen casi un siglo después y la gravedad de Newton pues es todavía un poco más, ya en el siglo XVII. Pero entonces ya había sistemas para calcular los eclipses en Europa, cosa que no pasaba en China. Esto es una cosa que me encanta, porque todas las cosas de la astronomía importantes las habían hecho los chinos antes. Salvo lo de la predicción de los eclipses. Bueno, aparecía ya en los libros, con lo cual tenemos una iconografía muy bonita de cómo funcionaban los eclipses e incluso, fijaros, de cómo se observaba la corona. Fijaros que está ahí pintado en este libro de los milagros de Augsburgo, que es pues también de mitades del 16, tenemos puesto ese dibujo, que es uno de los primeros dibujos de la corona solar. Decía que los chinos seguían ahí dando palmadas y con Ho y Ji y sus descendientes, porque decían así. Realmente no es que los chinos no supieran hacer el cálculo de eclipses, es que era un problema burocrático. Eso es muy chino también, ¿no? No es peyorativo. Era una parte importante del imperio chino era mantener una continuidad, algo que ahora no hacen ni los fabricantes de software ni nada. Esa compatibilidad hacia atrás, que era fundamental en la tecnología, es decir, tú ahora estás observando algo, pero quieres datarlo bien y entonces la lista, las crónicas de los imperios, de todos los sucesos, se regían con una serie de calendarios. Pero los primeros calendarios chinos se habían hecho mucho antes de conocer con precisión cómo medir el tiempo. Y eso quería decir que los calendarios chinos introducían errores. Con lo cual, los astrónomos chinos, cuando calculaban eclipses, pues no les salía bien. A veces predecían que iba a haber un eclipse y no había. Ahora os digo yo, porque la luna estaba un poco por arriba o un poco por abajo, o porque la fecha de la luna no era la que tenía que ser, o al revés, a veces se producía un eclipse que nadie había previsto. Y esto le enfadaba mucho al emperador, porque tenían esa cosa de los dragones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegaron los agustinos, además uno de Soria, en las expediciones portuguesas que llevaron, y luego los jesuitas también, que fueron por ahí por China, y les dijeron, si eso ya sabemos nosotros, tenemos tablas desde hace un siglo que nos permiten tener un calendario más preciso y tenemos un calendario de eclipses. Bueno, esto no sabéis cómo se pusieron los chinos. No es que hubiera una guerra entre la Primera Guerra, pero hubo un gran problema, porque claro, por un lado los burócratas chinos no querían reconocer que ellos eran incapaces de hacer algo que hacían bien los europeos, por aquello de que ellos eran chinos y llevaban un imperio desde hace 5.000 años y que nos van a venir unos pringaos en barco a decir nada, ¿no? Bueno, pues pasaron sus años y ahí hubo un esto de cartas y parte de que las culturas europeas y la china se pusieran a interactuar, ¿no? Algo que hizo pues gente como Martín de Rada, ¿no? Que era navarro y que fue uno de los primeros que fue allí y tal. Lo vendieron eso los europeos como que estaban evangelizando a China. No era tanto eso, como que esos conocimientos eran estratégicos. Porque a partir de ese tiempo, y con la ayuda realmente de la mecánica celeste que iban haciendo en Europa, los chinos pudieron tener unos calendarios compatibles hacia atrás y además más exactos. O sea que fijaros que los eclipses sirvieron un poco para la conexión Oriente y Occidente. En cualquier caso, los cálculos eran malos, ¿eh? Tenían bastantes imprecisiones. También a los europeos les pasaba que una predicción de eclipses no funciona. Eso no funcionó bien hasta ya el siglo XIX, 1824, cuando Friedrich Bessel, un gran matemático, físico y también astrónomo, empezó a estudiar cómo sobre la Tierra y el cielo imaginario o el cielo visto desde la Tierra se proyectaba la sombra de la Luna y cómo estudiando esos movimientos, usando una mecánica analítica, usando las leyes de Newton y todas estas cosas, se podían llegar a hacer predicciones de cómo eran los eclipses. Podemos decir que desde 1824 la predicción de eclipses es precisa. Lo digo por si esto no sale en el trivial, pero si queréis estas Navidades quedar bien con el cuñado, pues le decís, bueno, esto desde 1824, no creas que tanto. En esa época, además, nació la fotografía.
Y esto fue de una gran ayuda porque para poder obtener las fotos que quedan bonitas y estas cosas de los eclipses, pues tuvimos que disponer de imágenes que se pudieran mantener y que se pudieran contar a la gente, ¿no? Uy, me estoy enrollando muchísimo. Podríamos decir también que el uso de la fotografía y el uso de otras técnicas, por ejemplo, poner prismas o redes de difracción delante de la luz para obtener su espectro, su arco iris y analizarlo. Se descubrió, y esto se hizo en 1868, fijar, estamos ya en segundo tercio del siglo XIX, anteayer, como quien dicen, ¿no? Justo en el momento ese de las perlas de Bailey, de ese comienzo del eclipse solar, había una especie de destello muy característico, que esto es una reproducción de una foto, se ven ahí unas líneas, unos puntitos, que veis que es precisamente la forma del Sol, porque lo que se ha metido ahí es un prisma, una separación, y entonces se ven los colores. Esas líneas correspondían, por ejemplo, a algunos elementos atómicos conocidos como el hidrógeno, el sodio, que sabemos que hay en la atmósfera del Sol, y otros que no se conocían. De hecho, este tipo de análisis permitió descubrir el helio. El helio existía en la Tierra, pero no se conocía y no se había observado, y ahora pues es un gas muy escaso porque se escapa, es ligero y esas cosas, y no es, digamos que muy estable en nuestra atmósfera, el hidrógeno tampoco, pero el hidrógeno se conoce más porque se producen muchas reacciones químicas. Lo que pasa es que el helio es un gas noble y entonces no se junta mucho, no hace muchas reacciones químicas, con lo cual pues el helio no se había encontrado todavía, la química no había descubierto el helio y lo descubrieron los eclipses. Esto empezó a ser una cosa muy interesante y puso muy de moda observar los eclipses. Porque gracias a los eclipses se estaba descubriendo cómo era la estructura de nuestra estrella, del Sol, y se descubría su composición, y se descubrían elementos que no estaban, y se analizaban. En la corona apareció el coronio, que no era un elemento propio, sino hierro muy ionizado, es decir, que había perdido muchos electrones porque estaba a mucha temperatura. Y entonces todo esto se puso de moda la ciencia de los eclipses, ¿no? En España también sucedió esto, bueno, en Ribavellosa, ahí abajo, cerca de Miranda, en la zona suroeste de Álava. El 18 de julio de 1860 hubo varias expediciones científicas que estuvieron en Burgos, en Álava, en varios sitios, en Castellón también, para observar precisamente el eclipse, porque se puso de moda hacer expediciones y contar las cosas. Fijaros qué pinta tenían. Esto dices, estaban ahí en Kenia, dices, no, joder, estaban ahí en el sur. También se puso, esto fue las clases nobles también empezaron a descubrir el gusto de ir a ver eclipses. O sea que si os apetece ir a ver el eclipse este año, podéis poneros Salakov y esta pinta. Estas son unas mujeres astrónomas del observatorio de Lick y que hicieron una expedición, esto ya en 1920, lo que es que era una foto muy mona y quería ir. Y en esa época, precisamente, cuando Einstein, en 1915, publicó su teoría sobre cómo era el espacio, el tiempo, la materia y todo el universo, que se llama la teoría de relatividad general, una de las conclusiones que salía de ahí es que la luz de las estrellas se puede curvar por la presencia de una materia grande, como el Sol. Entonces, alguien dijo, fue Arthur Eddington, un gran sabio inglés, que dijo, si observamos un eclipse de Sol, como podemos ver las estrellas y medimos qué estrellas se ven cerca del Sol, podemos quizás comprender cómo se desvía la luz del Sol. Y eso es lo que hicieron en estas fotos, aunque no se ve mucho, por ahí está marcado, hay una serie de estrellas cuya posición se había cambiado precisamente en la cantidad en que las teorías de Einstein habían predicho. Ahí se empezó una moda, que fue los periódicos y la gente empezó a decir Einstein tenía razón. Esto lo siguen diciendo, lo dijeron en 2016 cuando las ondas gravitacionales, cuando la imagen de los agujeros negros, dijeron también los periódicos, Einstein tenía razón, es una moda. Claro que tenía razón, leches, en otras cosas no, pero en la teoría de relatividad general sí, aunque sea una cosa muy compleja y así.
Hay más ciencia, ¿no? Aparte de eso, de descubrir elementos, de conocer el Sol, de entender cómo es la estructura del espacio y el tiempo. En los últimos años, por ejemplo, como podemos observar además, fijaros que la luz de la Luna, esta es otra foto de la Luna proyectando su sombra sobre la Tierra, la luz del Sol lo que hace en la alta atmósfera es ionizarla y entonces crea esa capa, la ionosfera, que hace que muchas de las ondas de radio, las que usan los radioaficionados, por ejemplo, se reflejen. Bueno, pues durante un eclipse hay un experimento en el que hay una especie de apagón en la ionosfera. La luz del Sol no llega, no ioniza de forma adecuada la atmósfera terrestre, la exosfera y la ionosfera, y entonces en ese apagón las transmisiones de radio cambian. De hecho, es una de las cosas que se suele hacer, una de las observaciones que se suele hacer durante el eclipse, no solamente es mirar el Sol, sino ver cómo te puedes comunicar en radio en las zonas donde hay la totalidad, porque la cosa cambia y puede ser importante, por ejemplo, para conectarse o para mandar información, ¿no? Ojo, que esto de los eclipses no es único de la Tierra, con lo cual ahora estudiamos eclipses también. Esto es Io mandando la sombra sobre Júpiter. Fijaros que es muy parecida a la otra imagen. Lo que pasa es que Júpiter es mucho más grande e Io es bastante más pequeño. Esta es una foto de 2019. Tener que esperar a que hubiera un eclipse era un poco horrible. Los astrónomos y las astrónomas somos muy impacientes y queremos tenerlo todo, y tener que esperar a que vuelva a haber un eclipse, mandar una expedición hasta el otro lado del mundo, como pasó cuando lo de Eddington, que se tuvieron que ir a Brasil y a Guinea y así, pues es un tandrío. Y entonces, bueno, afortunadamente Bernard Liot, que era un astrónomo y trabajaba, dirigía el observatorio de Puy de Midi, ahí aquí al lado, bueno, el Puy de Midi de Vigor, que además hay un observatorio que os recomiendo, se puede visitar y así, y te cuentan esta y otras historias. Allí lo que se le ocurrió fue poner una especie de cartulina, no era una cartulina, era una tapita, con en medio, en el recorrido de la luz que nos llega del Sol, de forma que tapas la luz del Sol. Es como lo que contaban que hacía el varón rojo, ¿no? Que era poner el dedo delante del Sol para que no le deslumbrara. Bueno, pues en cierto modo a un telescopio le puedes poner una tapa, quitar la luz del Sol y quedarte con la luz externa, la de la corona y la de la cromosfera. Y entonces tienes un coronógrafo. Esta idea, que parece tan evidente, ¿verdad? Pues tapas el Sol y tienes lo de fuera, qué tontería, te haces un eclipse artificial. Pues fijaros que es de 1931, tampoco es tan antiguo. Más antiguo fue el uso, no en este caso de eclipses, porque Venus está mucho más lejos de nosotros y aunque es mucho más grande que la Luna, no llega a tapar, es un 3% del disco solar, para que os hagáis idea. En 2005 y en 2005 y en 2012 pasó por delante del disco solar. Edmund Halley, que fue además el que le pinchó a Newton para que hiciera la teoría de la gravedad y todas estas cosas, se le ocurrió una cosa, y es que si desde dos sitios diferentes medías la cuerda, ¿no? La línea que hace sobre el disco solar en el Venus en su tránsito, algo que pasa cada 120 años y luego se repite 8 años después y luego pasan otros 120 años, o sea, no es fácil que esto pase. Que se pueda ver además desde la Tierra. Bueno, pues decía, si mandamos a un sitio y mandamos de la Tierra y mandamos a otro, lo verán en dos sitios diferentes. Con eso podemos medir, y haciendo un cálculo que no es muy complejo, es una cosa de triángulos semejantes y tal, podemos hacer un cálculo y hacer una medida exactamente de cuántas veces más cerca está Venus que el Sol, o más lejos está el Sol que Venus, ¿no? Esas mediciones que se hicieron en el siglo XVIII fueron las primeras mediciones de qué tamaño tenía realmente el sistema solar. O sea que fijaros, los tránsitos, los eclipses han servido para muchas cosas. En los últimos años, en los últimos 30 años, nos han servido también, observando cómo cambia la luz de las estrellas, para descubrir exoplanetas, es decir, planetas que hay en torno a otras estrellas que no podemos ver, porque son muy pequeñitos y no emiten apenas luz, pero que, debido a que de vez en cuando pasan por delante de su estrella,
la luz de la estrella disminuye, en esa parte de abajo está el brillo con el tiempo, y midiendo cuánto disminuye podemos saber por la ley de Kepler qué velocidad tiene o cómo es su órbita, qué tamaño relativo tiene y un montón de cosas. Gracias a eso hemos podido caracterizar actualmente miles de planetas en torno a otras estrellas. Es uno de los mecanismos, también algunos en los que hay desviaciones gravitacionales o así. Esta idea de que un objeto tapa a otro, es decir, lo que se llama un eclipse, no se acaba aquí. Fijaros que esto a la ciencia le ha dado muchísima información y de hecho casi todo lo que sabemos de la vida, de la evolución de las estrellas como el Sol, viene precisamente del estudio de lo que se llaman las binarias eclipsantes. Algol, la estrella del demonio, del Ghul, del ogro, dirían en árabe, Algol, que sería el ogro. Es una estrella extraña porque cada unos pocos días cambia un poquito de brillo, baja de brillo y luego aumenta, ¿no? Es como fantasmal. Sabemos ahora que de hecho son 3, pero bueno, principalmente en el sistema hay 2 estrellas que una pasa por delante de la otra y le roba un poquito de luz, ¿no? Tenemos eclipses de parciales de estrellas. Y gracias al estudio de eso, pues podemos conocer, una vez más por las leyes de la mecánica celeste, podemos saber cómo su masa, su relación de periodos, un montón de información y sus tamaños que nos han permitido conocer en detalle muchas estrellas y hacernos idea de cómo es la evolución estelar. En el fondo, gracias a estas estrellas, a estos eclipses de estrellas, sabemos que nuestro Sol nació hace unos 5.000 millones de años y morirá antes de que cumpla otros 5.000 más. Todo esto gracias a los eclipses. ¿Cómo no vais a ver un eclipse si son tan importantes? Así que os voy a dar ya, para ir acercándonos al final. ¿Queda despierto alguien? Sí, ¿no? Bien. Perdonadme que me enrollo un poquito. Les contaba José Luis y a estos que este es el primer ensayo general, sois unas víctimas, sois unos pacientes metidos en un estudio. Es la primera charla que quería dar contando todo lo de los eclipses en menos de una hora y no lo voy a conseguir, con lo cual tendré que quitar diapos y quitar cosas. O sea que vais a ver la cosa más completa que nunca han visto nadie. Bueno, decía, como información de servicio, os recuerdo, el 12 de agosto del año que viene, del 26, hay un eclipse que pasa por toda esa parte norte, media España vaciada va a tener eclipse. Madrid no, Madrid justo, bueno, desde el aeropuerto ven un poco, pero ya de Madrid no. Y en Levante van a tener ahí también eclipse y toda la costa cantábrica. Es el 12 de agosto, el tiempo parece que va a estar bien. El 12 de agosto de este año, en Lerín, dijimos, vamos a hacer un ensayo general del eclipse. Falta un año. El Sol se va a poner por el mismo sitio, lo que pasa es que la Luna está en otro lado. Vamos a hacer este experimento, vamos a convocar a todo el mundo y se nos vino un montón de gente. Y se nubló, claro. O sea, no sé qué pasará el año que viene, pero bueno, da igual. Si nos sale de aquella manera, no importa. Un año siguiente, en un año, el 2 de agosto de 2027, hay un eclipse también total. Lo mejor es irse a Luxor, si queréis, porque allí va a durar unos 7 minutos y va a ser a mediodía. Ahora, también os digo que el 2 de agosto en Luxor, en Egipto, igual dentro de la pirámide está más cómodo. Pero bueno, quien quiera puede ir ahí. Quien no, pues en la zona, veis, en la parte sur de la península ibérica, Cádiz y Málaga van a ser estupendos. Sí, puede que lo veáis, puede que no. Este además va a durar más minutos. El del 12 de agosto dura como mucho, minuto y medio aproximadamente, ¿no? Pero bueno, este va a durar más de 6 minutos, con lo cual tienes más oportunidad. Y si cualquiera de los dos no se ve, o si os ha entrado la cosa bonita de que puede ser, y yo espero que la gente se anime, porque hay mucha posibilidad de que cuando has visto un eclipse total de Sol, quieras ver otro. Normalmente el siguiente. Bueno, pues por si acaso, el 2028, ya en enero, que no es bueno para el tiempo, pero es mejor para no pasar mucho calor, pasa uno por la media península meridional, bueno, y también por toda la zona de Cataluña y así, que lo que pasa es que la Luna va a estar un poquito más lejos y no la va a tapar por completo al Sol, pero va a durar unos 7 minutos y vais a poder ver un anillo en el cielo. Ya hubo uno de estos en el 2003, creo recordar, un eclipse anular que se pudo ver desde la península, ¿no? Me acuerdo que en Madrid decidieron que los niños no salieran,
bueno, estas cosas que pasan en Madrid, aunque entonces no estaba esta señora, que no quiero nombrar. Decía que se les ocurrió a la Dirección General de Educación que, como es peligroso mirar al sol, pues que los niños no salieran al patio ese día y que les ordenaron que bajaran las persianas. Podrían haber usado las persianas para proyectar la imagen del sol y así habrían tenido eclipses solares en todas las aulas que miraran hacia el sur. Pero no, les castigaron a los niñas y niños sin poder ver el sol. Espero que el 28, que es el 26 de enero, es sábado. Veis que los eclipses pasan en agosto, o sea, os pilla de vacaciones o casi, y a ver qué pasa. Vistos desde la órbita, digamos desde fuera de la Tierra, veis que los eclipses tienen ese recorrido un poco extraño por la superficie de la Tierra, porque todo depende de la geometría, de ese movimiento de la Tierra, del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, también de la rotación de la Tierra y, por supuesto, de los dos del plano de la eclíptica y del plano lunar, que están en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, fijaros que son tres geometrías muy diferentes de eclipses. No solo se verán desde la península ibérica, el de agosto del 26 podéis subir a Groenlandia a intentar verlo, pero puede que esté nublado, claro. Importante, entonces, ¿cómo se verá? Bueno, esto es un gráfico que en la página de los eclipses del Instituto Geográfico Nacional, del IGN, podéis acceder ahí y obtener los datos. Podéis incluso ver cómo se ve desde aquí, no se ve, pero cómo se ve el eclipse, que se verá parcial, aunque casi va a estar el 99 con algo % del sol tapado, ¿no? Pero se puede ver un poco cómo eso a las 8:30, cuando ya el sol está bajándose hacia el horizonte, ojo, aquí estamos en valles, entonces hay que subir a sitios donde tengas despejado el horizonte, mejor en alto que en bajo, porque no se ve el eclipse. ¿Cómo ver todo esto? Bueno, el eclipse empezará más o menos a las 7:30 desde Ordizia, para tener una idea. A las 8:27 es el máximo, ¿no? Que está, pues eso, fijaros, estará tapado, quedará de luz menos del 1%. Pero eso ya es mucho, o sea, no se hace de noche y además no conviene mirar al sol. Ni siquiera con el 1% de luz es seguro mirar al sol. Si no vais a ir a ver la totalidad, el sol no se puede ver a simple vista sin adecuada protección. Lo repetiré varias veces todavía. Y luego acabará más o menos a las 9:15, que es justo cuando el sol se pone sobre el horizonte, con lo cual pues se dejará de ver el sol y se hará la noche. Como es el 12 de agosto, que son las Perseidas esa noche, pues podéis quedaros ya, si os ha entrado ganas, pues viendo el cielo y así. Pasando por la península, fijaros que la zona de totalidad, es decir, aquellas zonas de la Tierra por donde la sombra de la Luna pasa, ese es el dibujo, a la izquierda está el dibujo de la Luna. No es muy redondo porque pilla un poquito de lado. Esta es la parte final del eclipse. En la zona central, que está por Groenlandia, la sombra de la Luna es más redondita, pero allí no hay nadie, solo hay focas o estas cosas, y groenlandeses. Y Trump sí invade Groenlandia también, pero por el otro lado, aquí lo que veremos será pues una luna bastante ya como de lado, ¿no? Con esa pinta de óvalo alargado, donde el minuto pues llegará a pues eso, en Soria, por ejemplo, dura 1 minuto 40 segundos, y va durando menos cuanto más al borde estás, porque entonces la alineación entre la Luna y el Sol no es tan exacta y por eso se ve que dura menos tiempo. En cualquier caso, 1 minuto, que es lo que se ve desde el IRIN, yo estoy haciendo aquí propaganda para casa, 1 minuto de eclipses total de Sol, 1 minuto de noche es suficiente. Te vas a ver a poco, aunque fueran 20 minutos, pero 1 minuto da para ponerte la piel vamos, los pelos como escarpias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a coger. Hay una línea que parte Euskadi de una forma terrible, casi con la margen derecha y con la margen izquierda, que esto en Bilbao puede tener su gracia además. Y es que todos los que están al norte de esa línea roja que pintaba ahí, es decir, ya desde de Vergara no lo ven, pero de Mondragón sí. No quiero contar lo que puede haber ahí. Qué buen rollo da, ¿no? Pero lo mismo, lo siento mucho los que estáis aquí en Ordi. Ahí va, no ha salido en este dibujo, pero bueno, está ahí. Nada, en Idiazábal, si ya bajáis Etxegarate, pues sí podéis tener eclipse, ¿no? Álava, pues queda muy bien.
Está ahí, lo que pasa es que hay que ver qué tal tiempo nos va a hacer. La previsión de tiempo, no sé si la tenía por aquí, por ejemplo, para Ordizia, da un 65, en promedio, los 12 de agosto, suele estar un 65% de veces despejado. No sé vuestra memoria cómo, pero bueno, en cualquier caso está ahí, ¿no? La opción es esa. Pero bueno, la cosa es, ¿qué va a pasar aquí? Y esto ya podemos verlo porque esto es importante. Bueno, he puesto ahí, luego les dejo, todos estos datos están ahí en la web y además os dejo en Lemniscata la presentación. Ya, también está la pondré por internet porque está accesible y están todos los accesos, están ahí. Hay varios visualizadores en la página del Instituto Geográfico Nacional, ponéis eclipses.ign.es y vais a visualizadores que te permiten poner cualquier municipio y ver si se ve el eclipse, cómo se va a ver y a qué hora. O sea que esto está. También hay uno que se llama Shadow Map, que normalmente la gente lo usa, los frikis usan esa página porque puedes saber si va a dar sombra en la calle donde quieres aparcar el coche para que no se te caliente mucho en verano. La gente lo usa para eso. Es un poco de pago, con lo cual esos datos te dan ahí. Pero bueno, para hacerte una idea de si se te va a quemar el coche o no, pues puede servir. También sirve para los eclipses. Y luego hay otra que es importante y es que como el Sol va a estar muy cerquita, en el año 26 va a estar a unos 8 o 10 grados sobre el horizonte, hay una aplicación que en la web, en el ordenador es gratuita y en el móvil es de pago, que se llama Peak Finder, ¿no? El buscador de picos, que te pone cuál es el perfil, visto desde aquí te dice cuáles son todos los montes. Esto yo lo uso mucho para quedar bien, porque cuando estás viendo el Pirineo, te la sacas un poco, miras y dices, ah, mira, ahí está Cherito, sí, uy, qué bonito. Y quedas como si supieras todas las montañas. Yo nunca lo he aprendido, además, aunque voy por ahí mucho, pero está muy bien. Bueno, pues esto te sirve para calcular el eclipse. Para terminar, algunas recomendaciones importantes. Os decía esa línea donde no hay eclipse y donde hay eclipse. ¿Qué va a pasar con toda la gente que vive al norte de la línea donde no se ve el eclipse total y que está el 12 de agosto sin otra cosa que hacer? Que se van a ir todos para abajo. En el caso nuestro, la invasión de franceses que están en Aquitania, en todo el País Vasco, veraneando y que van a decidir ese día conocer la ribera, no quiero ni contar lo que va a pasar. Se calcula, y son estimaciones un poco gratuitas. Bueno, se han hecho a partir de lo que pasó el año pasado en Estados Unidos o de lo que pasó en el año 90, en el 99, perdón, en París, cuando hubo un gran eclipse. Se estima que unos 13 millones de personas pueden venir ese día a ver un eclipse a España. Ojo, una España que ya tiene 10 millones de turistas extranjeros en verano. O sea, si juntamos puede haber yo me imagino que solo con que toda la gente de Madrid quiera salir por la Nacional 1 hacia el norte, los atascos pueden ser épicos. En Estados Unidos hubo atascos de 13 horas. Porque además, como había nubes que se iban cambiando durante el día, la gente cuando veía una nube se iba un poquito a otro lado. Y entonces no ibas a ningún lado, no veías eclipse, pero te quedabas tirado en la carretera. Desabastecimiento. La gente se quedó sin agua, sin comida, sin cuarto de baño. Esto es más fácil de solucionar, pero menos bonito. Hubo muchos problemas. Y luego, sobre todo, la recomendación fundamental es no hay por qué mirar al sol. Durante toda la fase del eclipse parcial, cuando hay luz, no se debe mirar nunca al sol. Solo hay una forma segura de mirar directamente al sol en esos casos. Y es usar unas gafas de polímero, ¿no? Unas gafas de estas de eclipse, homologadas si quieres y todo este tipo de cosas, y bien cuidadas, porque si están un poco dobladas te pueden mandar luz. Cuestan menos de €1, o por ahí, €1 y algo cada una. En agosto del año que viene costarán unos 50 € cada una. Sabéis cómo es el mundo este, ¿no? Pero no hace falta mirar al sol directamente. Tú puedes coger la imagen del sol, poner un cartón, hacerle un pequeño agujerito y proyectar la imagen. Eso es la cámara oscura, la base de las cámaras de fotos y tal. Tampoco uséis la cámara de fotos ni la del móvil, porque es la mejor forma de quedarte
sin teléfono móvil, sin cámara en el teléfono móvil y posiblemente quemarlo. Desde luego, si tenéis unos prismáticos, si tenéis eso, no los uséis, salvo que los uséis para proyectar y tapando parte de la luz que entra por el objetivo, porque si no se te queman las lentes. La luz del sol concentrada es muy intensa. Lo mejor es, la única observación segura es por proyección, como os estaba diciendo. Hay diferentes sistemas, ¿no? Uno es la cámara oscura, el origen de las cámaras fotográficas, o una cosa más sencilla, un cartón con un agujerito, lo haces con un alfiler muy fino y eso lo hacéis con el sol, lo podéis hacer unos días antes y comprobáis en una pared, pues aquí estamos dando la sombra, ¿no? Pues un puntito de esos crea una imagen del sol y podemos ver la parcialidad. Lo bueno de esto es que miramos normalmente en dirección contraria al sol. Con lo cual, lo único que tenemos que ponernos es algo aquí para que no se nos queme el cogote. Pero nuestro ojo va a estar perfectamente así. Otra posibilidad, y esto lo podéis hacer en casa y medirlo, esos espejitos de baño que tenéis para que os vean bien los granos y os aumentan así, pues como esos además tienen un aumento y concentran la luz solar, podéis poner uno mirando aquí al sol y lanzar la imagen allí en esa pared y ver dónde está. Incluso lo puedes poner a unos 20 metros y se ve un sol. Se puede llegar a ver un sol del tamaño de un plato. O sea, que está muy bien. Y lo único que tienes que acordarte es de ir moviendo, evidentemente, el espejo, porque el sol aparentemente se mueve por el cielo. Pero estos son sistemas seguros, muy baratos y muy sencillos que nos pueden quitar la irrefrenable necesidad que tenemos de vez en cuando de mirar al sol. Sabéis que nuestro ojo es muy sensible. De hecho, cuando intentas mirar al sol o está entre nubes y eso, inmediatamente tenemos un reflejo de que nos quita la luz del sol. Y esto es importante porque es que nos podemos ver así. Hay cosas como los solarscopios, pero ya se agotaron hace unos años. Nosotros teníamos unos en el planetario y creo que se quemaron en el incendio. Pero lo mismo, la idea es lo mismo, es un espejo y proyectar la luz del sol, ¿no? Mucho más barato, la espumadera. Porque además aquí no tienes un sol, sino que tienes tantos soles como agujeros tiene la espumadera. O un colador, una cosa de estas también. Esto es una foto real, no es un montaje. Tú pones una sobre un papelito, no se ve con detalle, pero para ver la forma del sol, fijaros que en vez de uno, otra cosa más sencilla, si tienes unos árboles cerca, la luz que da tamizada del sol por los árboles, cuando vais paseando en verano o así y veis, ¿no os habéis fijado que las sombras que se ven, las sombras, no, las luces que hay de la luz que pasa entre las hojas de los árboles son redonditos? Si unos chopos, por ejemplo, unos álamos, hacen unos redonditos más grandes. Esto, fijaros, cualquier día, porque lo podéis ver, esos redonditos no es porque haya un hueco justo redondo entre las... No, estáis viendo la proyección entre las hojas del árbol, estáis viendo soles. Bueno, pues durante el eclipse, en vez de ser redonditos, son, como pasa aquí en la espumadera, eso. Podéis hacer como los grandes líderes mundiales, que esta foto es real. Este tipo, y no le pasó nada, pero este tipo se puso a mirar así, voy a mirar el eclipse, qué leches. Este era el eclipse que estaba sucediendo cuando... No, este fue después. Lo que pasa es que la foto venía así de agencia. Lo que él estaba mirando, veis que tenía luz del sol, o sea, por favor. Hay un artículo que se publicó en mayo de 2024 en Nature, en una de las principales revistas científicas, donde unos investigaron la gente que escribía en el buscador de Google, dice, la pregunta es, ¿me duelen los ojos? My eyes hurt. Bueno, pues fijaros que antes de, no se ve muy bien, ese pico que hay es el 24 de abril de 2024. O sea, la gente, de repente, tras ver el eclipse solar sin adecuada protección, le dolían los ojos y preguntaba a Google, oye, ¿qué puedo hacer que me duelen los ojos? Fijaros. Es más, viendo por dónde preguntaban más, esta era la línea que recorría el eclipse. Aquí estuvo nublado, con lo cual a la gente no le dolió luego los ojos. Pero, a pesar de que se había dicho que no miraran al sol, yo lo sé porque vais a mirar al sol, aunque os lo he dicho. Por supuesto, estoy por no ni decirlo, ni vidrios de no sé qué, ni una radiografía, ni ponerle 2 gafas de sol polarizadas, no.
Ni se os ocurra. Hay que reducir los polímeros, las gafas específicas de eclipse, reducen la luz del sol en un 99,999%. Es decir, dejan una millonésima parte de la luz del sol y eso es seguro. Esa es justo la luz de la corona. Por eso durante el eclipse total podéis mirar al sol sin protección. Pero en ningún momento podéis mirar al sol sin protección. Os presento una retinografía de algo que se llama retinopatía por eclipse y que está descrita y tal. Es un daño, es una quemadura en la superficie de la retina que es irreversible. Te va a quedar durante el resto de vida, pero en muy pocos casos se revierte, te va a quedar un puntito negro. La gente que mira al sol tiene este tipo de puntos negros por su irresponsabilidad en la hora de mirarlo. Por supuesto, nosotros somos adultas y estas cosas lo podemos entender, a pesar de la irrefrenable gana de mirar al sol, ¿no? que haya, pero no lo hagáis. Y desde luego, si tenéis a gente menor y tal, pues explicarles que es mucho más divertido coger la espumadera y ver si logras ver el eclipse y además te lo pasas bien y no estás mirando al sol, que por otro lado pues es agosto, o sea que tampoco que hace calor. Estas cosas dichas, yo lo he dicho con más o menos arte. Liechtenstein hizo este cuadro tan bonito que se llama Eclipse. Con esto acabo la información de servicio y creo que he acabado con vosotros. Es que era un hito. Tenemos de todas formas tiempo para alguna pregunta. Tenemos, si queréis, ¿vais a ver el eclipse a pesar de lo que os he contado? Merece la pena, de verdad que merece la pena. Por eso os he dicho antes que era tan bonito, que históricamente es maravilloso, que hay que hacerlo, que venirse a ver el eclipse. Va a haber sitios, nosotros por ejemplo, una de las cosas que haremos en estas observaciones públicas va a ser para evitar que la gente esté mirando al sol, aparte que pondremos un montón de espumaderas y cosas de esas para que la gente se divierta, lo que haremos será tener formas seguras, un telescopio adecuadamente filtrado y protegido que proyectará imágenes en pantallas. Esto es una forma segura de observar el eclipse. Alderarik. Uy. Si antes tenía decidido ir a ver el eclipse, ahora no me lo pierdo ni... Bueno, sobre la protección. ¿Los vidrios estos de soldadura ofrecen suficiente protección? No, en general no. Hay algunos que siempre se ha dicho, bueno, a partir del factor 18, no sé qué, son más seguros. Yo no me la jugaría. Porque, quiero decir, la única forma de saber si bueno, no están homologados. Vamos a decirlo de una forma. La Unión Europea no homologa como observación segura ningún tipo de vidrio de eclipse. Hay algunos que la reducción, si en las especificaciones tú ves que quitan hasta el 99,999% de la luz, vale. ¿Cuál es el problema con estos sistemas de observación? Que normalmente los polímeros o algunos vidrios, los polímeros quitan muy bien la radiación visible, pero el polímero, el plástico, digo polímero, pero son plásticos negros de estos, que cuando tú miras, tú te pones aquí unas gafas de eclipse y no ves nada. Ni siquiera ahí donde está brille. Ahora ya he mirado y ya no veo más que los puntitos del LED. No se ve nada. Nada, que es lo bueno, porque la luz del sol es muy, muy intensa. El problema de las gafas de los vidrios de soldador es que lo que no paran apenas paran poco, o menos de lo que deberían, la radiación infrarroja. Tener en cuenta que del sol nos está llegando principalmente luz visible, pero también una gran cantidad de radiación infrarroja. Por eso cuando nos ponemos al sol nos da calor. También llega algo de radiación ultravioleta, pero esa es menos importante porque es la que nos pone morenos. Es decir, ojo, tampoco te vas a echar crema Nivea al protector solar al ojo, porque pica. Pero bueno, para mirar un momento no te va a pasar nada por la radiación ultravioleta. Sí, sin embargo, por la radiación infrarroja, que puede llegar a través de un vidrio bastante. Por eso incluso algunos de los sistemas de filtros que se venden, por ejemplo, en muchos telescopios que se compran, tienes un filtro para observación solar y suele ser un vidrio oscurecido.
Ojo con esos vidrios porque lo que hacen es calentarse. Un vidrio de soldador puesto así mirando al sol se puede calentar lo bastante como para que se te rompa. Y cuando se te rompa, la luz del sol te llega al ojo, con la cual te la estás jugando. Incluso las gafas de eclipse, las homologadas, las que te quitan radiación infrarroja y radiación visible, no es recomendable mirar más que unos pocos segundos y tener varios minutos de que el ojo se adapte, porque te va a quedar una... Sabéis que cuando miras algo que te deslumbra, se te queda esa imagen grabada en la retina, ¿no? Conviene, por lo tanto, dosificar muchísimo el uso de las gafas, incluso cuando tienen gafas. Esto ha hecho que algunas agrupaciones astronómicas o en algunos sitios no se vaya a promocionar el uso de gafas, porque, total, comprarte una gafa que va a estar cara y que solo te va a valer para 1 o 2 eclipses, pues no sé si es una inversión muy buena, cuando puedes tener una espumadera que la tienes en casa para ver lo mismo, ¿no? Porque ya digo que lo bonito del eclipse sucede cuando ya no hace falta poner un filtro, ni una gafa. Con lo cual, perderte la otra parte que está ahí en las fotos o que lo ves proyectado por ahí o así, pues no es tan terrible. Con lo cual, nada de eso, desde luego las radiografías, ese tipo de cosas, no, tampoco. Hay gente incluso que lo que hacía era poner el móvil y mirar a la cámara hasta que hacía clac y se rompía el móvil. Vamos. Beste galderarik? Bueno, besterik ez badago. Gracias, Javier, por esta preciosa charla. Yo creo que hemos aprendido mucho. El vídeo lo podréis ver a partir de la semana que viene en nuestra cuenta de YouTube, Lemniscata Sarea, si le queréis dar a alguien la dirección. Y bueno, sin más, pues invitar a la gente a que el 12 de agosto pues vea el eclipse y si nos queréis perder de vista a nosotros, no vayáis a Lerín. De acuerdo. Eskerrik asko, txalo bat, eta datorren ostiralera arte. Gabon denori.